Buen día chicos y chicas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la salud y los cuidados gerontológicos. Es la segunda parte de lo que sería el material que veníamos dando desde el año pasado. Y queda todavía una tercera parte que habla más profundamente de lo que tiene que ver las demencias y las pautas y recomendaciones que el cuidador domiciliario debe tener. En relación a esto, bueno, como dice la presentación, vamos a hablar acerca de lo que es el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, digestivo, urinario, nervioso, locomotor, las alteraciones metabólicas y electrolíticas, principalmente haciendo referencia a lo que es la deshidratación, que es una, digamos, condición que se ve muy frecuentemente en los adultos mayores, principalmente porque el mecanismo de la sed, a medida que van pasando los años, disminuye y se deteriora con el correr del tiempo, favoreciendo a que el adulto mayor no tenga sed, por ende no tiene esa necesidad de tomar líquidos ni de tomar agua. También vamos a ver las alteraciones al momento de descansar y confusión por último. Bueno, haciendo referencia a lo que son las alteraciones del aparato circulatorio, no me voy a adentrar a hablar acerca de lo que es anatomía y fisiología de estos distintos aparatos que nosotros vamos a ver tan detalladamente, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que el aparato circulatorio está formado principalmente por lo que es el corazón, y a su vez dentro de la estructura del corazón está formada por dos aurículas, una derecha y una izquierda, dos ventrículos, uno derecho y otro izquierdo, que a su vez se conectan a través de válvulas que permiten el paso de una cavidad a otra de sangre. A su vez el corazón está formado por venas pulmonares, por una vena cava inferior, vena cava inferior y superior. También tenemos la arteria aorta, que a su vez, a medida que van recorriendo lo que es el organismo, se van, digamos, van tomando otros nombres en relación a la parte o el órgano o el tejido que van a irrigar principalmente. Así está formado, de forma resumida, lo que es el corazón, lo que es el aparato circulatorio, que a su vez engloba lo que es el conjunto de arterias, de venas y de capilares. Los capilares son estructuras más pequeñas que una arteria y que una vena. Y que obviamente, como son vasos sanguíneos, transportan lo que es la sangre, transportan nutrientes, transportan oxígeno hacia todos los tejidos del organismo. En relación a lo que son los trastornos cardíacos, podemos decir que las enfermedades cardiovasculares ocupan un lugar, digamos, primordial o central en la salud de las personas mayores. Este grupo de condiciones o enfermedades producen una enorme cantidad de problemas en el desempeño de las actividades de la vida diaria, en relación a lo que es la morbilidad y mortalidad, y son causas de ingresos hospitalarios frecuentemente, deterioro funcional y necesidad de cuidadores por parte del adulto mayor. A medida que las personas envejecen, se producen cambios en lo que es la estructura y en el funcionamiento del corazón y de las arterias, que predisponen a la presencia de enfermedades y limitan la capacidad de ejercicio de la misma. Las arterias se ponen más rígidas, más duras, lo que favorece el aumento de la presión arterial a su vez. Las enfermedades más frecuentes tenemos la hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, que es lo que comúnmente conocemos como lo que es un infarto, que es la necrosis del tejido, y enfermedades de las arterias, por ejemplo la arteriosclerosis. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular e influye en la aparición de otras enfermedades, por ejemplo, o como es la insuficiencia cardíaca. Acá también les coloco una imagen en relación a lo que es el aparato circulatorio, lo que es el corazón. También se pueden visualizar lo que son en azul y en rojo las arterias y las venas. También se pueden ver hacia ambos lados del corazón lo que son los pulmones, que son órganos nobles, son órganos esenciales que necesita la persona o el individuo, en este caso los adultos, todas las personas, pero estamos hablando particularmente de los adultos mayores, para vivir obviamente a través de lo que es la respiración. Alertas para el cuidador en relación a este aparato circulatorio, en relación a la insuficiencia cardíaca, la presencia de disnea, que es esta dificultad para respirar que puede tener la persona, es más grave a medida que se relaciona con esfuerzos menores. Por ejemplo,
La disnea que aparece al subir escaleras es menos grave que la disnea en reposo. La aparición de edemas progresivos en los miembros es un signo de alarma. Los edemas se ven a simple vista por lo que es la hinchazón de los miembros inferiores principalmente. El cansancio o fatiga muscular. A pesar que los síntomas previos pueden servir de guía, se debe recordar que en personas de edad avanzada, en adultos mayores, esto puede presentarse de diversas formas. Por ejemplo, una persona sedentaria que realiza escasa actividad física, es posible que se retarde o no aparezca la sintomatología ante los esfuerzos y que se manifieste solamente por un estado de confusión, por ejemplo, pérdida del apetito, cambios en el humor, insomnio, tos nocturna, imposibilidad de dormir acostado a 180 grados. Hay que tener siempre presente que los edemas y esta dificultad respiratoria puede ser una manifestación no solo de lo que es una enfermedad cardiovascular, sino de otras condiciones o enfermedades, por ejemplo, la anemia o enfermedades respiratorias o arritmias, una enfermedad respiratoria, por ejemplo, neumonía, asma, EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiendo con lo que es el aparato circulatorio, la cardiopatía isquémica que habíamos leído anteriormente, que hace referencia a lo que es un infarto, la necrosis del tejido que se produce. Es una enfermedad en la cual se produce un defecto en lo que es la circulación sanguínea a nivel de este músculo cardíaco que se denomina miocardio, debido principalmente a una obstrucción de las arterias coronarias. Esta alteración puede causar dolor de pecho, como se observa en el infarto agudo de miocardio. En la mayoría de los casos, la obstrucción de las arterias coronarias se debe a la arteriosclerosis, es decir, cuando la grasa que nosotros comemos a través de distintos alimentos se pega, digamos, a lo que es la luz de la arteria, es decir, la pared interna de la arteria. Y esto a su vez, a medida que se va pegando lo que es la grasa a la pared de las arterias, disminuye lo que es el flujo de la circulación, favoreciendo, digamos, lo que es el enlentecimiento en la circulación sanguínea. Por lo tanto, es fundamental la prevención y tratamiento de los factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, las hiperlipidemias, que es el aumento de las grasas, digamos, en la sangre, la obesidad y la escasa realización de actividad física. Cambiamos de sistema o de aparato, en este caso respiratorio. Podemos observar una imagen en relación a lo que es los pulmones, que son los órganos respiratorios. También a nivel de este sistema se producen modificaciones en el envejecimiento. Por ejemplo, en relación a la fuerza de los músculos inspiratorios y expiratorios, que disminuye a su vez. Todo ello parece favorecer a la aparición de la fatiga muscular respiratoria, al ser sometidos a una mayor demanda o al ser afectados los pulmones por un proceso patológico. Las patologías respiratorias más frecuentes son principalmente las infecciones, el EPOC, el asma y tumores. Algunas recomendaciones y puntos claves para el cuidador. La patología respiratoria en las personas mayores no siempre se presenta con síntomas típicos, y esto es importante que ustedes los tengan en cuenta. Los síntomas típicos de una neumonía son, por ejemplo, fiebre, tos, expectoración, es decir, la presencia de mucosidad o de moco. En las personas mayores una neumonía puede presentarse con confusión, negativa a alimentarse, somnolencia, fatiga, dolor muscular, debilidad generalizada aún en ausencia de fiebre. La disnea, que es la sensación de falta de aire o la dificultad para respirar de aparición brusca, es una urgencia que debe ser atendida. Si la persona cursa un cuadro respiratorio con tos productiva, aumento de secreciones o de mucosidad, es mejor colocar 2 o 3 almohadas al acostarse. Por ejemplo, si la persona se encuentra acostada y tiene dificultad para respirar debido, por ejemplo, a la presencia de secreciones o de moco, es importante que podamos levantar la cabecera de la cama, si es que es una cama ortopédica. Si no, vamos a colocar 2 o 3 almohadas en lo que sería la cabecera de la persona para poder elevarlo entre 30 a 45 grados. Esta es la posición semi-Fowler, es la terminología adecuada, así se dice esta posición. ¿Para qué lo ponemos en esta posición? Para favorecer lo que es la expansión torácica, obviamente, y para que la persona pueda respirar mejor. Cambiamos de sistema. En este caso vamos a hablar de lo que es el aparato digestivo. También tenemos una imagen en la cual podemos observar lo que son algunos de los órganos que forman este sistema.
Principalmente podemos decir que el sistema digestivo tiene como finalidad principalmente lo que es la degradación de los alimentos hasta formarse el bolo alimenticio, y a partir de esto vamos incorporando distintos tipos de nutrientes, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales, iniciando por lo que es la cavidad oral, obviamente, a través de la cual se produce lo que es la masticación y la insalivación de esos alimentos, y luego de que pasan por estos dos procesos se forma lo que es el bolo alimenticio, y después tenemos órganos de transporte de este bolo alimenticio hasta llegar al estómago. Luego del estómago tenemos lo que es el intestino delgado, que a su vez se divide en porciones, el yeyuno y el ilion. Después tenemos lo que es el intestino grueso, que también está formado por distintas porciones, el colon ascendente, transverso, descendente, el colon sigmoides, el recto y finalmente el ano, que es a través del cual se expulsa lo que es la materia fecal del organismo. En relación a esto y de las alteraciones del aparato digestivo, podemos hablar de lo que es la constipación o el estreñimiento. Antes que nada es importante remarcar que el estreñimiento no es una enfermedad, pero es un problema frecuente que puede tener grandes complicaciones e incide en la calidad de vida de la persona que la padece. El ritmo evacuatorio es variable entre las personas mayores y se considera normal entre 1 o 2 veces por día hasta 3 veces por semana. A pesar de los cambios fisiológicos del envejecimiento al nivel del tubo digestivo, por ejemplo la atrofia de la mucosa intestinal o la disminución de los movimientos peristálticos o intestinales, la constipación no es fisiológica y siempre debe buscarse cuál es la causa, digamos. Generalmente es multicausal, o sea, es decir, se puede deber a muchos factores o causas. Influyen principalmente lo que es la hidratación, si la persona toma líquido o no. La dieta, si es una dieta rica en distintos nutrientes que favorezcan a lo que es la formación de la materia fecal y que no sea sólida, digamos. La movilidad de esa persona. Recuerden que hay medicamentos también que tiene como efectos adversos la constipación, por lo que es importante que si ustedes, si su paciente tiene medicación y tienen la caja del prospecto, puedan leer cuáles son aquellos efectos adversos tras administrar esta medicación. Tenemos hábitos y algunas condiciones médicas como alteraciones intestinales, neurológicas, deshidratación e inmovilidad. Por eso decimos que es multifactorial o multicausal. A pesar que la mayoría de las veces solo provoca molestias, puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, la impactación fecal o el bolo fecal. Esto es la complicación más frecuente. Las heces se endurecen y pueden lesionar el recto. El dolor abdominal es tipo cólico, diarrea por rebosamiento, es decir, el intestino está repleto de materia fecal por constipación, pero la persona presenta diarrea persistente. Este cuadro se conoce como pseudodiarrea. Pseudo hace referencia a lo que es falso, que es una falsa diarrea. La obstrucción intestinal, que se presenta con náuseas y vómitos, por ejemplo, este cuadro sí requiere de un ingreso hospitalario, y por lo que es importante que podamos estar atentos tanto a lo que es la alimentación como la ingesta de líquidos de ese adulto mayor. Y obviamente lo que es el ritmo evacuatorio de esa persona. Siguiendo con lo que es el aparato digestivo, algunas alertas para el cuidador y que es importante siempre tener en cuenta: la pérdida del apetito por parte del adulto mayor, malestar abdominal, cambios del humor, hasta un cuadro de confusión puede ser el modo de presentación de un cuadro de constipación. Estas eran algunas alertas a tener en cuenta en relación a lo que es algunas alteraciones del aparato digestivo. Después pasamos a lo que es el aparato urinario. También tenemos una imagen que representa los órganos que lo constituyen, principalmente los riñones, que se encargan de lo que es la formación de la orina. Luego tenemos dos tubos delgados que se dirigen hacia lo que es la parte inferior, es decir, hacia abajo. Estos son órganos de transporte y se denominan uréteres, y llegan a lo que es la vejiga, que es un órgano muscular que tiene la capacidad de expansión. Y luego finalmente tenemos la uretra. La uretra es más larga en el hombre y es más corta en la mujer, por lo que siempre es importante educar y enseñar a la mujer
en relación a lo que es las infecciones urinarias y a cómo higienizarse. Siempre se debe higienizar desde adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia adelante, porque dentro de lo que es el ano tenemos bacterias y microorganismos que se encuentran en esa región y que si la mujer se higieniza de atrás hacia adelante, esos microorganismos y esas bacterias van a ingresar a lo que es vagina y uretra, favoreciendo lo que es la aparición de infecciones urinarias, por lo que es importante siempre educar a ese adulto mayor. Dentro de las alteraciones de este sistema tenemos principalmente lo que es la incontinencia urinaria. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Es la pérdida involuntaria de orina. La incontinencia urinaria puede ser causa de deterioro en la calidad de vida de las personas mayores y muchas veces es reversible, no es un proceso normal del envejecimiento, aunque puede ser favorecida por algunos cambios que aparecen a través del tiempo. Algunas causas tenemos medicamentos como son los sedantes, relajantes musculares, diuréticos, antidepresivos y otros. La falta de agilidad para trasladarse hasta el baño, las infecciones urinarias, cirugías, el prolapso uterino, patologías de próstata en los hombres, enfermedades neurológicas, cardíacas, diabetes y otras. Algunas recomendaciones para el cuidado en relación a las alteraciones del aparato urinario. Tenemos saber que no es un proceso normal el envejecimiento, favorecer en lo posible la consulta médica, establecer y acordar una rutina para ir al baño, por ejemplo cada 3 horas, puede ser de gran ayuda. Colabore en la utilización en la eliminación de obstáculos como por ejemplo alfombras, cables, muebles en el hogar que dificulten la llegada o el traslado hacia el baño, para que sea más rápido. La utilización de pañales o apósitos sin la debida evaluación médica puede ser perjudicial. Elija ropa cómoda y fácil de quitar, por ejemplo los velcros, en lugar de botones o cierres. Sepa que algunos medicamentos favorecen la aparición de incontinencia urinaria, por ejemplo los diuréticos y los sedantes. Ilumine correctamente los pasillos. La luz debe ser adecuada para facilitar el acceso al baño. Realice una correcta higiene de la zona genital. Distribuya la ingesta de líquidos, más en horas de la mañana si la incontinencia se produce de noche. Y finalmente evitar la ingesta de café, alcohol y mate, más en horas de la tarde. Esas eran algunas recomendaciones en relación a lo que es el sistema urinario. Pasamos a lo que es las alteraciones del sistema nervioso, principalmente lo que tiene que ver con el ACV, que es el accidente cerebrovascular. ¿Qué podemos decir de esta condición? Que es una enfermedad altamente prevalente en esta población y está dentro de las 5 causas de muerte más frecuentes. La forma en que se presenta está determinada por la localización del daño cerebral y también por el tamaño de ese daño y por la causa. Es un cuadro de aparición brusca con dificultad para movilizar un hemicuerpo. Hemi hace referencia a la mitad del cuerpo. Principalmente se ve afectado lo que es cara, miembro superior e inferior, es decir, brazo y pierna, que puede ser de distinta gravedad, desde debilidad hasta la parálisis total. Hablamos entonces de hemiplegia. Puede no acompañarse de dificultad para hablar, puede no acompañarse de dificultad para comprender consignas, y también puede no presentar inestabilidad que aparece bruscamente con o sin vértigo, con o sin alteraciones en la visión. Ante la sospecha de un cuadro cerebrovascular por una alteración brusca de movimiento, siempre tener presente que es una urgencia. Y esto es muy importante tener en cuenta. Algunos consejos para cuidadores de personas con secuelas de ACV. Es importante estimular el lado inmovilizado, es decir, lado pléjico. La cama debe orientarse de manera que el lado pléjico quede hacia la pared para favorecer el estímulo. También es importante movilizar las articulaciones. Recordar también que es importante movilizar al paciente lo antes posible. Cuidar la piel y controlar la aparición de lesiones principalmente, lo que es la colocación de cremas humectantes en el lado pléjico, siempre observar e inspeccionar lo que es los puntos de apoyo de acuerdo a la posición que adopte la persona, para evitar estas lesiones, principalmente lo que son las úlceras por presión y evitar que aumente o progrese el grado de úlceras por presión. Cambiamos de sistema, tenemos lo que es el aparato locomotor, que abarca lo que es huesos, articulaciones y músculos dentro de lo que es el organismo de la persona, digamos. En este caso, hablamos de una condición sumamente prevalente o que tiene mayor incidencia en los adultos mayores y que es la artrosis. Y también
la artritis y la artrosis en este caso. La artrosis es una enfermedad producida por el desgaste del cartílago, que es un tejido que hace de amortiguador protegiendo los extremos de los huesos y que favorece el movimiento de la articulación. Es la enfermedad reumática más frecuente, especialmente entre personas de edad avanzada. Distinguimos dos tipos de artrosis, una artrosis primaria sin factores desencadenantes o predisponentes y otra secundaria, por ejemplo, a consecuencia de traumatismos o enfermedades de las articulaciones. Si bien la edad es un factor asociado con mayor riesgo de padecer artrosis, no es un proceso normal del envejecimiento. El modo de presentación. El dolor articular es la manifestación más frecuente, es decir, una artralgia. Generalmente aparece en la movilización y disminuye en el reposo, aunque casos graves y avanzados puede ser continuo o discapacitante. Puede haber rigidez al despertar, un periodo de inflamación articular y edema de la articulación. Para el cuidador es importante siempre mantener la autonomía de la persona a la que cuida, es decir, favorecer a que la persona pueda realizar algunas actividades por sí sola. Dejar al alcance de su mano productos de uso frecuente. Es posible realizar adaptaciones de utensilios de mano. Consultar por bastón o andador para permitir la descarga de peso en las articulaciones de miembros inferiores, es decir, la utilización de las ayudas técnicas. Consultar en caso de dolor con el especialista o médico de cabecera de la persona. Hasta ahí habíamos hablado de lo que es artrosis en los adultos mayores. Ahora pasamos a lo que es la deshidratación, que es esta condición que se ve muy frecuentemente en los adultos mayores. El agua forma parte de todas las estructuras del organismo, por eso es importante la ingesta de líquido. Durante el envejecimiento también suceden cambios en la composición corporal. El agua corporal total de las personas de edad avanzada disminuye, cae un 15% aproximadamente a lo largo de la vida. La deshidratación provoca una serie de modificaciones en la irrigación sanguínea y sufrimiento a nivel de todos los órganos. ¿Cuáles son las causas? Puede producirse por diversos mecanismos, porque ingresa menos agua que la que se requiere. Recordemos que las personas mayores tienen disminuida la sensación de la sed, lo que hace que pidan menos agua o que incluso no tomen agua. Otras de las causas, porque pierde más agua que la que ingresa, por ejemplo, en periodos de fiebre, taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, diarrea o en los días de temperatura muy elevados. Otra de las causas, porque el agua se ubica en una región del cuerpo donde no puede ser utilizado, como en el abdomen, por ejemplo, que es la ascitis. Se acumula líquido en el abdomen y el tratamiento para esto es el drenaje de ese líquido. Un derrame pleural o un hematoma interno debido a un traumatismo grave. Esta última posibilidad aparece en enfermedades sistémicas como insuficiencia cardíaca grave, tumores o traumatismos. Otras causas son medicamentos, que pueden ser sedantes o diuréticos, depresión, demencias, infecciones graves, disminución de la agudeza visual, restricciones físicas y la inmovilidad. Signos y síntomas de la deshidratación. El modo en que se presenta la misma varía de acuerdo a la velocidad con que se instala el cuadro. Puede haber alteración del sensor, es decir, del nivel de conciencia, trastornos de la misma, atención y desorientación. La persona está más dormida, con menos respuesta a estímulos externos. Somnolencia, que es cuando podemos visualizar a la persona que está despierta por momentos y por momentos cierra los ojos como dormida, está en ese periodo, digamos, de despierta y dormida. Cambios del humor, negativa a comer, debilidad muscular, inquietud y confusión. En los cuadros graves de no recibir tratamiento puede conducir a la muerte. Ninguno de estos síntomas es específico o exclusivo de la deshidratación y esto es un punto clave a tener en cuenta, por lo que la valoración de un médico, obviamente de un profesional de salud, es fundamental para realizar el diagnóstico y proceder con el tratamiento correspondiente. Medidas de prevención para el cuidador. Es importante ofrecer agua independientemente de la solicitud de la persona. Trate de que la persona mantenga una ingesta aproximada de 2 litros diarios teniendo en cuenta infusiones en las comidas. Esto por ahí se dificulta mucho porque 2 litros de agua es bastante para consumir en el día y más en un adulto mayor y más si se niega a consumir agua o no le gusta.
Proponga utilizar ropa clara los días de alta temperatura, principalmente para evitar los golpes de calor, y siempre si realiza algún tipo de actividad física, llevar alguna botella de agua para poder hidratarse. Refuerce la hidratación si la persona cursa una infección o diarrea. Principalmente en las diarreas se pierde mucho líquido, por lo que es importante que la persona pueda tomar líquido para evitar esto justamente. También es importante prestar atención al ritmo de micciones, es decir, a la orina. Una disminución en la frecuencia de orinar puede ser un signo de deshidratación. Pasamos a lo que son las alteraciones al momento de descansar. Principalmente hablamos de los problemas que tienen los adultos mayores para dormir. El tiempo de sueño obviamente es individual y particular de cada persona. El envejecimiento se acompaña de una menor duración de las etapas de sueño profundo. Sin embargo, el tiempo total del sueño se reduce solo ligeramente. Muchos medicamentos pueden asociarse a trastornos del sueño. A veces el despertar nocturno se debe a enfermedades cardíacas, pulmonares, reumáticas, etc., por lo cual toda situación de insomnio requiere del análisis del médico. Antes de consultar al profesional médico por problemas de sueño es importante tomar nota de fecha y día de la semana en que aparece el insomnio, alimentación, bebidas y medicamentos que ingiere antes de acostarse. Siempre tengan en cuenta, si tienen la posibilidad de tener la caja y el prospecto del medicamento, leer cuáles son los efectos adversos de esa medicación, porque puede ser que el insomnio sea uno de ellos. Actividades que realiza antes de acostarse, como ser, puede leer libros, mirar tele, estar con el celu, hora que se cuesta dormir, tiempo que necesita para conciliar el sueño, la hora en la cual se despierta, la presencia de somnolencia, adormecimiento, exceso de sueño durante el día. Las recomendaciones para el cuidador. Lograr que la persona vaya a la cama y permanezca en ella puede requerir de alguna planificación previa. Dirigirse a la persona con tono de voz calmo en la noche para inducir el sueño. Mantenga la luz tenue, elimine los ruidos, la música suave puede ayudar si la persona la disfruta. Al igual que para otras actividades es importante mantener una rutina a la hora de acostarse. A veces es necesario limitar las siestas durante el día. Reduzca la ingesta de café durante la tarde. Si la oscuridad asusta o desorienta a la persona, use luces nocturnas. Recomendaciones para la persona que la padece. Utilice la cama solo para dormir, evitar ver tele o leer en el mismo lugar donde descansa, realizar ejercicios durante el día, restringir la ingesta de café, abandonar el hábito de fumar, restringir la ingesta de alcohol, procure reducir los ruidos ambientales, levántese a los 30 minutos de acostarse si no puede dormir hasta que tenga sueño, acuéstese tan pronto como tenga sueño, asegure una temperatura adecuada del ambiente en el que duerme, tenga presente que las preocupaciones pueden ser el motivo de que el sueño se vea modificado. Y también situaciones novedosas, por ejemplo, la realización de un viaje, el nacimiento de un nieto, pueden alterar su ritmo de sueño habitual. Y finalmente el último tema de esta segunda parte habla de lo que es la confusión. El paciente confuso. Un evento frecuente en las personas de edad avanzada, con o sin demencia, es la aparición de un cuadro confusional. Este puede deberse, por ejemplo, a la progresión de una demencia o ser la expresión de un problema subyacente. La evolución es de curso fluctuante, es decir, que pueden alternarse periodos de lucidez con otros de somnolencia o excitación y desorientación marcada, y a su vez también lenguaje incoherente. Los factores de riesgo. Los cuadros de confusión aguda se ven más frecuentemente en personas con deterioro cognitivo previo, enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, depresión, infecciones o que han estado internados o sometidos a intervención quirúrgica. Al igual que otros síndromes geriátricos, las causas son múltiples, se pueden resumir de la siguiente manera: enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias, por ejemplo neumonía, EPOC, insuficiencia respiratoria, deshidratación, anemia, traumatismos y caídas, intervenciones quirúrgicas, internaciones sanatoriales o mudanzas, patología vascular, alteraciones en la glucemia, medicamentos y cambios de hábitat. Las pautas para el cuidado ante una persona adulta mayor confusa. El tratamiento farmacológico lo indica el médico a partir del diagnóstico.
Es importante tener en cuenta con qué pudo relacionarse el cambio de conducta, si ha dormido bien, si ha recibido medicamentos nuevos las últimas 48 horas o si modificó las dosis habituales, si ha tenido fiebre, falta de aire, el ritmo de ingesta de líquidos, si recibió alguna visita poco usual, si ocurrió algún evento familiar con el cual se pueda relacionar y cualquier dato que pueda ayudar al profesional a encontrar la causa. Por último, las medidas de sostén comprenden tranquilizar al paciente, mantener un ambiente adecuado libre de ruidos, hablar pausado y de frente, intentar no cambiar el cuidador muy seguido, puede ayudar a avisar a un familiar para que lo acompañe, mantener rutinas de cuidados personales, no obligarlo a realizar actividades para las que no quiere colaborar, evitar en lo posible restricciones físicas como ataduras, ya que esto puede empeorar el cuadro. Recordarle cordialmente dónde está, qué hora es y explicarle de forma o de manera pausada cada uno de los pasos que uno dará. Finalmente tenemos una actividad en la última diapositiva y que hace referencia a lo siguiente. Dentro de todas las alteraciones que se pueden producir en el adulto mayor debido a la variabilidad de patologías o condiciones que favorezcan a esto, ustedes deben nombrar una patología de cada aparato o sistema y describirla de forma breve o resumida en qué consiste. Y principalmente me interesa que ustedes coloquen o escriban cuáles son las pautas, consideraciones o recomendaciones a tener en cuenta como cuidador domiciliario, por ejemplo, para estreñimiento, para una incontinencia urinaria, para una ACV, cuáles son aquellas pautas y consideraciones esenciales que digamos que son puntos claves, son ítems muy importantes que ustedes deben tener en cuenta en esas condiciones, en esas patologías que padecen los adultos mayores. Recuerden que esta actividad me la deben entregar, principalmente no llevan nota numérica, sino es para ver cómo van ustedes en lo que es la interpretación de lo que son las clases y los power.